de la consulta, y Oscar esta mañana mencionaba el tema de la orden que había dado el presidente para ir a consulta y que estamos teniendo todo este tipo de obstáculos para que se pueda dar de manera clara y ágil para la gente. Y acuérdese usted, ese origen de la orden que da el presidente para que se haga la consulta, esto en contravía a lo que muchos de los precandidatos querían. Porque acuérdese que esto pasa cuando el comité político del pacto histórico salen y dicen vamos a hacer esto a través de una encuesta, que era lo que varios en ese momento precandidatos, que la lista era larga, después esto se terminó depurando y quedamos en los 3 precandidatos, bueno, hasta hoy, porque ya vamos en 2 precandidatos, porque Daniel Quintero hoy se retira. Se había decidido en ese momento que se iba a hacer una encuesta. El presidente Gustavo Petro dijo y trinó y dijo, no señores, esto por favor se tiene que hacer con una consulta, la consulta va porque va, y allí después de esto fue que empezaron a ver cómo iban a hacer esto. Se decanta la lista de precandidatos, María José Pizarro, por ejemplo, se baja, Gustavo Bolívar se baja, y finalmente quedamos en la lista de 3 precandidatos que ya dijeron vamos a ir a esa consulta interna del pacto histórico. Y bueno, después vino todo el tema con el Consejo Nacional Electoral, la tutela interpuesta y demás. Pero a nivel de esto, claro, el presidente Gustavo Petro como jefe natural, pues porque finalmente el pacto histórico es el movimiento y la coalición que lo llevó a la presidencia en el 2022, pues dijo no, la consulta va porque va. Pero mire, es que pasan varias cosas que son bien curiosas y que llaman la atención. Bueno, yo sí creo que el presidente Petro abiertamente está participando en política electoral, no solamente de su partido, como dice Lucas, sino también de los demás partidos. Eso lo está haciendo abiertamente, ya hace rato que no veía algo así. Pero lo que pasa en este caso es que la discusión inicial era qué tipo de consulta se iba a hacer, si la consulta interna o una consulta abierta, como al final se aprobó. El problema de la consulta interna en Colombia es que los partidos no están organizados. Por ejemplo, los militantes tendrían que estar carnetizados. Aquí en Colombia muy pocos partidos tienen esa organización para hacer consultas internas. Y lo otro, que era un temor que tenía el presidente Petro, que es que una consulta interna, el poder de convocatoria es muy limitado. Entonces, una consulta interna del pacto histórico con 1 millón de votos, ustedes se imaginan el fracaso estruendoso que tendría. Entonces, por eso es que termina imponiéndose la idea del presidente Petro y de otros, entre otros, de Armando Benedetti, el ministro del Interior, de que la consulta se haga abierta, y es ahí cuando entra a jugar Daniel Quintero. Y es cuando dice, bueno, vamos a tener más convocatoria, con más candidatos y con más candidatos que sean externos al pacto histórico. Y ahí fue donde yo dije esta mañana la frase. Ahí fue donde se armó el berenjenal, que ellos siguen metidos en ese cuento. Pero tenían que resolver ese asunto. ¿Hacían una consulta interna o hacían una consulta abierta? Se decidieron por la consulta abierta, y el riesgo que corría la consulta abierta es lo que estamos viendo hoy en día. Claro, pero ¿sabe por qué vuelvo yo a ese punto o a ese génesis de la consulta que la da justamente, como nos los recuerda Lucas, el presidente Gustavo Petro? Porque acuérdense ustedes, incluso fue con usted acá, Lucas, Alejandra Barrios, creo que fue en Recap Blue, dijo: el presidente está teniendo participación en política y sus funcionarios también, y esto le hace daño a la democracia. Vamos a hablar con Gustavo Arrieta, ex procurador general de la Nación, sobre estos temas. Ex procurador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchísimas gracias a usted por atendernos. Bueno, estamos bien acá tratando de resolver el mundo, pues como decimos por ahí cuando hablamos entre amigos, porque hemos estado hablando con el senador Cepeda, estuvimos hablando con un ex registrador para que nos dé luz sobre esto, pero ahora queremos hablar sobre el origen y sobre esta supuesta participación en política que está teniendo el presidente Gustavo Petro. ¿Usted comulga, está de acuerdo con esta aseveración de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que el presidente está participando en temas partidistas? Claro que el presidente está participando en temas partidistas, es que no hay ninguna duda, es una conducta absolutamente normal en él durante los últimos años, reprochable de todo punto de vista. Esto nunca se había visto en el país. Para esto existían unas normas que prohibían este tipo de participaciones, unos comportamientos ideales, la gente respetaba las normas y no hacía estas cosas. El presidente se le olvidó por completo que existen una serie de restricciones que se derivan de la Constitución, que se derivan de la ley, y no hay nadie que las esté controlando, que es lo más triste. Están pudiendo hablar y decir lo que quieren, con o sin razón, pero eso no debería ocurrir en una democracia, porque se afecta a la democracia, pero especialmente se desconocen los derechos y las obligaciones de las personas, más a unos deberes de los funcionarios. ¿Cuáles son esos límites que tendría un
funcionario como el presidente de la República, porque Alejandra Barrios lo que decía es, no hay como normas claras de límites, pero la norma general, la matriz es que dice que no debe haber participación en política de funcionarios públicos. Pero ¿cuáles son los límites claros? ¿Los hay o no los hay en el país? No existen límites claros y nunca lo han existido, pero sí ha habido un comportamiento básico de no intervenir en política partidista, de no hacer pronunciamientos públicos, de no interferir activamente. Cuando usted mira los casos anteriores de participación en política, eran de golpe comentarios que hacía alguna persona. Pero en este caso lo que estamos viendo es un movimiento activo, proactivo de parte de una serie de funcionarios en política partidista. Eso no tenía ningún precedente y es una violación de la Constitución y de la ley. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Sí. Arrieta, mire, hay una foto de un encuentro que se dio también entre los ministros del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Justicia, y también Roy Barreras, quien fue embajador en el gobierno de Gustavo Petro, pero que además para nadie es un secreto, aunque no lo ha dicho de manera oficial, pues está buscando tener una participación en las elecciones que vamos a tener el otro año, en las elecciones presidenciales. Busca llevar una lista al Congreso. La línea es muy delgada, pero vimos a estos dos ministros con Roy Barreras. ¿Ahí se puede estar hablando de una posible participación en política de los ministros? Usted hacía una pregunta hace un momento sobre cuál es el límite. Y hay un límite aquí que es la sensatez. Yo creo que es perfectamente normal que dos ministros se reúnan a conversar con una persona que puede estar o no aspirando a la presidencia de la República. Eso no le veo yo ningún problema. El problema es cuando realmente hay una proactividad y una agresividad de la gente diciendo cosas en público y tomando posiciones públicas con respecto a problemas puramente partidistas. Hay un lindero, como usted decía, que es gris, pero que sí plantea una franja que no se debe superar, y es la franja de hablar públicamente sobre una serie de temas que son parte del debate electoral. Eso es lo que no debería hacer un funcionario público. Que se reúnan dos exministros o dos ministros con un posible candidato, yo no veo absolutamente nada. Eso ha ocurrido en el pasado, pero lo que nunca había ocurrido es esa agresividad verbal tan fuerte que estamos viendo de parte de algunos candidatos y el presidente de la República y algunos ministros en el tema electoral. Eso me parece novedoso y eso debería ser sancionado a mi juicio. Es procurador Carlos Gustavo Arrieta. Mire, usted, bueno, estuvo en el cargo, usted estuvo al frente de la Procuraduría, usted sabe del tema. Hay un episodio en Colombia que buena parte del país lo conoció, pero quizás se olvidó un poco. En 1968, el procurador Mario Aramburo disciplinó al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. Le dijo lo que usted está diciendo ahora, hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Bueno, eso generó un conflicto, un choque ahí de trenes, como se dice coloquialmente, entre la presidencia y el procurador. ¿Por qué resulta tan difícil en estos tiempos que corren, apreciado doctor Carlos Gustavo Arrieta, disciplinar al presidente de la República? ¿Por qué el procurador? No tengo ni idea cuáles son las motivaciones, o por qué la comisión la comisión de acusación de la Cámara, ¿por qué no toman partido y le ponen el cascabel al gato? ¿Qué es lo que pasa? Porque antes había un principio de respeto, había una línea que era el respeto básico. Acuérdese usted que en ese entonces, cuando el procurador decía una cosa, se le creía. Y la sola palabra de la Procuraduría era por sí castigo suficiente cuando a una persona se le recriminaba alguna cosa. En ese momento nada le pone bolas a la Procuraduría, tampoco a la Contraloría. ¿Y por qué? Porque simplemente dejamos en algún momento la idea a entender que esas instituciones fueron creadas para representar al pueblo y para decir cosas. Siempre en toda democracia tiene que haber alguna institución que se plante, que diga, esto no es así, no se puede. Los jueces cumplen ese papel, pero lo cumplen en el tiempo. En el momento en que ocurre una circunstancia, en el momento en que está pasando una cosa, alguien debe pararse y decir, no, eso no se puede, eso no es correcto, eso va contra la Constitución y la ley. Y para eso se hicieron esas entidades. Lo que pasa es que yo creo que se han ido dibujando con el tiempo y dejaron de hacer ese papel, ya sea por el origen político que pueden tener los candidatos o por cualquier circunstancia que usted considere. Pero quien quiera ser un buen procurador o un buen contralor tiene que pararse y públicamente decir las cosas que piensa, porque para eso lo eligieron, pero eso no está ocurriendo en el país. Para usted, doctor Arrieta, esos tarimazos, esos discursos en plaza pública del presidente Gustavo Petro hacen parte de toda una estrategia electoral. Lo digo por lo de los buses, de los refrigerios.
que se reparten a los ciudadanos que son transportados hasta estos lugares, ¿usted encuentra ahí que hay un uso inapropiado de los recursos públicos? Yo no me atrevo a decir eso porque no tengo suficiente información. A mí, como a todos los colombianos, no me gustó para nada ver a señores en las tarimas en Medellín. No le encuentro absolutamente ningún sentido. Si eso era participación en política o no, no me atrevo a decirlo. Y si se utilizaron recursos públicos o no, no tengo información suficiente. No me gustó. Bien, censurable, hombre, sí me parece censurable que unas personas que estaban con restricción a la libertad en ese momento participando en un acto que podía entenderse como político. Pero si eso es participación activa en política, no me atrevo a decir. Nadie dijo absolutamente nada fuera de la opinión pública sobre eso y algunos medios de comunicación. Pero ese es el tipo de cosas donde uno requeriría de verdad unos organismos de control que se planteen, que se paren y digan, esto no se puede hacer. Y que den la pelea. De eso se trata, y esa es la función de los organismos. Ex procuradora Arrieta, quisiera que nos ayudara un poco a entender la norma, por favor. Estamos hablando claramente que la norma dice el presidente no puede participar en política, eso ya lo entendimos. Lo que le pido que nos ayude a entender es, uno, ¿por qué es malo para la democracia que un presidente participe en política? Porque hay otros países que sí lo permiten. Uno, ¿por qué es malo? Y dos, porque hay cargos en que sí pueden participar y otros cargos en que no pueden participar en política. ¿Por qué esa distinción? Mire, es que yo creo que es un principio básico de la democracia, y es que el gobernante electo no debe participar en política porque no debe interferir en los resultados electorales. Se supone que en una democracia el principio del rector es el de transparencia. Bien, de tal manera que ninguna fuerza que tenga más poder que otra pueda interferir activamente en ese proceso. Obviamente se cae de su peso que un gobierno en ejercicio tiene una capacidad de influencia mayor que la mayoría de las personas, sobre eso no hay ninguna duda. Y por eso, presidente, lo que se busca es que un gobierno activo, ya sea en cabeza de un presidente de la República, sea en cabeza de un ministro, no tenga esa capacidad extraordinaria que tiene un gobierno de influenciar en la opinión pública, y por eso supone que no debe decir cosas. El hecho que en algunos países ocurra, sí, generalmente en los regímenes parlamentarios, fundamentalmente. En algunos regímenes presidenciales estamos viendo que eso está empezando a pasar. Pero en Colombia no existe esa tradición, existe al contrario una tradición constitucional y legal que dice que no es aceptable, no son aceptables ese tipo de conductas. Y tiene una lógica. Y la lógica es precisamente que haya una equidad en el proceso político, que no haya una entidad o una persona interesada con una fuerza especial que pueda afectar indebidamente el proceso. Esa es la lógica que hay detrás de todo este esquema. Ex procurador, mire, si bien usted decía, no está mal que los funcionarios del gobierno pues tengan una charla como la que tuvieron los dos ministros con Roy Barreras, sí está mal que haya pronunciamientos. El hecho de que, por ejemplo, Montealegre, ministro de Justicia, se refiera a un actual candidato como de las Priella para descalificarlo como candidato, ¿ahí hay una participación en política? Pues en el fondo sí, en el fondo sí, yo creo que el ministro no ha debido hacer eso. Bien, y por eso decía, todo hay un lindero moral que uno pone en todas estas cosas, un lindero jurídico, y es no interferir el proceso electoral. De eso se trata, esa es la razón de ser de la regla. Cada conducta que interfiera directamente en el proceso electoral se supone que es cuestionable, y debe ser cuestionable, porque así se desprende la Constitución y la ley. Uh-huh. Entonces, no hay una regla específica que diga si sea A o B o C, hay participación, sino es una cuestión que en cada caso debe evaluarse particularmente. Eso es lo que se desprende de la Constitución y la ley. Uno considera que una actitud de un ministro, una actitud de un presidente interfiere indebidamente en un proceso electoral, pues hay una participación en política. Obviamente no se trata, porque nunca ha sido, de establecer la obligación de que ningún servidor público pueda ni siquiera asomarse o no tener absolutamente nada que ver en política durante un proceso electoral, porque eso sería irrealista. Se trata de que no se tenga una participación activa, que tenga una capacidad de incidir en el proceso electoral. Eso es lo que se busca. Claro, como en el tema de la consulta, pues porque obviamente uno no le puede pedir al presidente Gustavo Petro que no converse con los precandidatos cuando él es pues la figura central del pacto histórico que unió a todos los movimientos y demás. Última pregunta, señor Arrieta, porque usted habla de los órganos de control que se supone que están en nuestro sistema democrático para controlar, para poner límites y demás. ¿Qué está pasando con esos órganos de control que los vemos un poco flojos? O sea, el procurador pues da algún comentario pues
un poco tímido. El Consejo de Estado pues le da órdenes al presidente, por ejemplo, ¿cómo se dice? Corregir algo que ha dicho, rectificar algo que ha dicho, y el presidente pues lo hace a su manera, que realmente no suena a rectificación. ¿Qué está pasando en la democracia colombiana para que esos órganos de control realmente no estén haciendo lo que deben hacer? Yo creo que perdieron un poco el norte de su función por completo. Se les olvidó que es una función moral de guía del país. La Procuraduría se reformó en el año 91 para ser un faro moral, para ser capaz de decir cosas y que le crean por el solo hecho de ser la Procuraduría, por ser absolutamente imparcial en este proceso, defensora solamente de los derechos y obligaciones de la gente. Cuando la Procuraduría no ejerce esa función porque no le provoca o no quiere intervenir en política o no quiere meterse en controversias o cualquiera que sea la circunstancia, en mi opinión está fallando a su deber constitucional. Porque para eso fue que lo eligieron. Un procurador que no quiera meterse a discutir activamente sobre temas del país y tomar posiciones en derecho, porque no es política, sino en derecho, pues mejor que no se postule para ser procurador. Porque lo que se requiere de un procurador precisamente es tener la interés para plantear y decir y hacer cosas. De acuerdo, señora Arrieta, pues jalón de orejas para esos órganos de control, especialmente para la Procuraduría. Como dice mi hermanita, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Entonces, si le da miedo meterse a usted en temas controvertidos por tomar decisiones en norma, no en política, pues mejor no se meta a ese cargo. Señora Arrieta, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Sí, yo creo que ese punto en que dice el exprocurador Arrieta que la Procuraduría nació para ser un faro moral, sí, es como un poquito chistoso. Primero venimos de Margarita Cabello, por favor, y ahora venimos con un procurador que no mueve un dedo, que no está moviendo un dedo, con la participación clarísima, pues la participación clarísima que está teniendo el presidente en elecciones, entonces, pues en la campaña electoral. Entonces es un poco, no es solamente el llamado, sino instituciones que están ahí, pero ¿para qué sirven? Es que la Procuraduría, de verdad, si ustedes se devuelven y miran el papel, si nos devolvemos y miramos el papel que ha tenido la Procuraduría, acordémonos de Alejandro Ordóñez. Este señor usó la Procuraduría para perseguir gente. Entonces, claro, crean en el papel una, digamos, pues sí, claro, una institución que uno dice, sí, unas bellezas, pero que no se compadece con la realidad y que en realidad es una institución muy grande con una cantidad de burocracia, pero que es pintada en la pared, y eso pues de que son el faro moral, sí, pues risas grabadas. ¿Sabe qué pasa? No, pero yo sí creo que en estos casos, más que la preparación académica que se requiere, lo que se necesita en estos cargos es carácter, o sea, temperamento para decirle al presidente de la República: usted está participando en política y no lo puede hacer. Y hay ejemplos. Yo sí creo que la doctora Margarita Cabello tuvo carácter para poner en su sitio en su momento al presidente Petro, por ejemplo. Pero además en 1968, por ejemplo, el doctor Aramburo puso en su sitio al presidente Lleras, que era el presidente más popular y con todo el poder que tenía. Y el presidente Duque, pero es que aquí vamos a entrar en una discusión. El presidente Duque no participó en política, me parece a mí. O sea, yo no entiendo pero póngame cuidado lo que voy a explicar. El origen, la naturaleza del cargo, que yo lo he dicho aquí muchas veces, en 1000 veces lo he dicho, cuando el Congreso de la República es el que elige al procurador y el presidente lo terna y lo pone, entonces ya le quedan unos compromisos al cargo. Ya hay una falla terribles. De origen, claro, sí, eso lo hemos cuestionado aquí. Es la naturaleza, igual pasa con los magistrados de la Corte Constitucional, porque hay en la naturaleza del cargo, en el origen, se complica todo. Pero aún así hay que tener carácter para confrontar a la persona que lo nominó, que lo postuló. No estoy de acuerdo. Usted está participando en política. Es necesario que se lo diga, porque si no, estamos viendo el espectáculo triste y lamentable al que estamos asistiendo hoy en estas elecciones en Colombia. Entonces yo sí creo que hay procuradores de procuradores y hay casos de casos. Son las 12 del día, 44 minutos.